Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en una nueva escuela para familias. Los invitamos también a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, Life Hub Center Buin. Estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube, para que puedan seguirnos todas nuestras escuelas para familias que tenemos. Así que también les quiero contar que hoy día tenemos un tema muy especial, muy entretenido, que se trata sobre cómo influye el apego en las personas. Así que tenemos una invitada muy especial que se llama Ada Mora y ella es una trabajadora social, que ella es la que nos va a hablar sobre este tema muy interesante. Así que le invito a conectarse. Hola Ada, ¿cómo estás? Hola Rebeca, muy bien, gracias. Gracias por la Qué, invitación. qué bueno. Ada, Sí, entonces te dejo aquí para que puedas contarle a todos nuestros amigos que se conectaron. Muchas gracias por conectarnos y vernos para que sí, Ada pueda contarnos sobre este tema súper interesante. sí, y muy, muy conocido también, pero importante, ha tenido modificaciones, cambio en el tiempo, así que qué rico conversarlo con usted. Gracias. Entonces te dejamos ahí todos los que nos acompañan para que puedan escuchar atentamente sobre tu tema. Perfecto, muchas gracias. Ya, bueno, eh, muchas gracias, como les había dicho, por la invitación. Mi intención más acá como hablar desde este lado de la pantalla, desde la expertise. Me encuentro en un proceso de formación y de conocimiento súper rico y yo siento que eso uno lo tiene que compartir, uno lo tiene que entregar también a otros para que todos podamos crecer en esto que tiene que ver con la infancia y que es tan importante, ¿no?, en la vida del ser humano. Y contarles un poquito de mí. Yo he ido desarrollando mi profesión principalmente en el área de infancia, en educación, en terapia de rehabilitación y posteriormente en la red Sename, este último periodo, en programas de reparación de maltrato, violencia y abuso que son constitutivos de delito, y de ahí ha surgido todo este interés en ir profundizando un poco más respecto de los temas que afectan la infancia, ¿ya? Y por eso a lo mejor eh, he ido recabando más información. Así que mi objetivo hoy es eso, poder compartir con ustedes algunos conceptos, algunas ideas que a lo mejor yo no había escuchado antes, a lo mejor ustedes sí, las podemos después como retroalimentar a través de las redes. Y lo segundo que quiero comentarles es que mucha de esta formación profesional también tiene que ver con la Fundación América por la Infancia. Ustedes ahí después la pueden buscar, es una fundación que eh, eh, ha desarrollado mucha investigación respecto de infancia, de familia, y no solo desde la línea de investigación, también participación en política pública de infancia y de la formación de profesionales que estamos en el área, como también a padres. Así que mucho de lo que podemos conversar ha sido también gracias a Fundación de América por la Infancia. Ahí si ustedes después quieren buscar, ¿ya? Eso. Y bueno, empezar el tema y uno dice... el apego, sí, el apego lo hemos conocido, escuchado por un montón de partes, distintas lógicas, uno puede tener una idea, pero no conocemos mucho la historia y qué persona fue la que inventó este concepto y por qué, qué le pasó a esa persona que hizo que le interesara todo lo que tiene que ver con las experiencias tempranas. Y vamos a contarles un poquito la historia de John Bowlby. Me cuesta un poco el mencionar los nombres en inglés, ya no, el Spanglish. Ya, John Bowlby es el padre de la teoría del apego. Y este personaje nació en Inglaterra en el 1907, pero él fue el cuarto de 6 hijos, ¿ya? Y ellos eran hijos del cirujano del rey. Por lo tanto, la condición socioeconómica de este personaje era importante, ¿no? A ellos los cuidaban las nanas, su padre tenía un cargo súper importante, su madre, por lo tanto, también se desarrollaba dentro de esta alta sociedad, pero hubieron cosas que fueron marcando la vida de John Bowlby.
y una de las cosas era precisamente que debido al trabajo de su padre no lo veía nunca. Meses pasaban sin poder ver a su padre. Su madre la veían una vez al día y ellos ya tenían que estar bien vestidos, casi a la hora del té, y de vez en cuando tenían algunas salidas por ahí, pero en el fondo quienes eran sus figuras más cercanas eran las nannies inglesas. ¿Ah? ¿Cómo se llama el personaje este? Mary Poppins. Las nannies. Y John Bowlby comienza, ya más grande, ¿no? Pero él recuerda que hay una situación puntual y que es cuando a los 4 años una de estas nannies se casa y se tiene que ir, ¿no? Porque ella ya formó su propio hogar. Y esa ausencia fue muy importante para él, lo marcó mucho, fue muy doloroso porque hubo una pérdida entonces de una figura materna, porque entendemos que su madre, no por maldad, ¿no? Sino porque así funcionaba, así era la estructura social en esa época, y yo creo que hasta el día de hoy pasa, eh, y por lo tanto su figura no era su madre, sino que eran estas personas. Lo marca eso, y otro episodio que lo marca mucho fue que a los 8 años ellos hacen ingreso a institutos, eh, internados que les llamaban, ¿no? Y era también, no porque los padres no quisieran a sus hijos, sino porque efectivamente pensaban que era la mejor manera de entregarle herramientas de educación y de todo, y porque estaba a la altura, ¿no? de su situación eh, económica y social. Pero el ingreso tan chiquitito a un internado también lo marca, ¿no? Ustedes saben que ya entre pares hay la lucha y tener que defenderse y mil cosas que pueden haber pasado y que lo marcan a él. Entonces son dos episodios que él dice que orienta un poco su carrera profesional y la orientación por donde él quiere y qué está pasando en estas experiencias tempranas que marca la vida del ser humano. Y entonces él comienza, ya cuando entra a la escuela de medicina, él estudia psiquiatría, eh, más por la línea del psicoanálisis, y sus prácticas las comienza en institutos donde se encuentran nuestros, por ejemplo, como diríamos hoy día, adolescentes infractores de ley. Y empieza entonces a recabar información, comienza a observar ciertos patrones, ciertas conductas, influencias de las ausencias, de las figuras de cuidado, y todo eso va marcando entonces un camino de investigación. Súper importante porque en el fondo fue él que nos instala el conocimiento de los apegos, no es menor. Y entonces empieza a construirse esta línea teórica y de observación de los cuidados maternos relacionados con lo que tiene que ver con la salud mental. Fue él el que empieza a instalar este tema. Posterior a esta práctica que él hace, trabaja con Ana Freud, ella viene de Austria arrancando, instalan un hogar, y este hogar recibe niños que son huérfanos de la guerra, refugiados, múltiples daños, y entonces él continúa en esta profundización. Comienza a generar conocimiento y le solicitan un estudio súper importante y le permite viajar. Y en este viaje llega a Estados Unidos y se encuentra con que hay otros personajes que también están estudiando lo mismo. Me acuerdo que en alguna charla mostramos sobre un video, un experimento de Harlow. Él trabajaba con monitos, ¿ya? Hubo todo un tema ahí sobre el cuidado animal, pero en sus descubrimientos va muy de la línea de lo que venía estudiando John Bowlby, y junto con otros también investigadores. Entonces él comienza a entender que no está tan alejado y que esto es algo que marca la vida del ser humano. Y cuando entrega el estudio no les gustó porque iba en contra de todo lo que en ese minuto se estaba desarrollando para proteger a la infancia. Entonces iba en contra de médicos, de trabajadores sociales, de psicólogos, que en ese tiempo, por ejemplo, si una madre soltera tenía un hijo, le quitaban el hijo. Hoy en día no está esa posibilidad, era mucho más rígido, mucho más duro. Entonces él va en contra de todo eso. Los daños que generaba la institucionalización temprana de los niños y las ausencias de cuidados y de respuestas sensibles de los adultos. Y más abajito tenemos a
a una discípula de este John Bowlby, que también pues, estudia psicología, le interesa la psicología del desarrollo, pero ella va como solidificando la teoría de John Bowlby. Es ella la que por el trabajo de su marido tiene que viajar a Inglaterra, viaja a Uganda, vuelve a Estados Unidos, y en todos estos viajes ella hace una observación de campo y comienza a mirar lo que pasa en la relación madre-hijo, en esta diada. Y es ella la que desarrolla este experimento que se hace en sala, que se llama experiencia extraña, situación extraña, y que al final es la forma en que también se han ido como replicando, y es la que se aplica para poder ir observando conductas y patrones de apego. Ella lo instala, ella es la madre de este experimento. Y ella entonces como consolida, John Bowlby tenía apegos seguros, inseguros, y ella entonces consolida dentro de los apegos inseguros, encuentra el evitativo, encuentra el ambivalente, que ahí después lo vamos a profundizar un poco más. Y en los años 90, una discípula de Mary Ainsworth encuentra otro tipo de apego inseguro, pero este era un apego desorganizado. No lograban encontrar en las observaciones que hacían de algunos niños, estos niños no lograban tener respuestas ni de aquí ni de allá, tenían un poquito de aquí, un poquito de allá, y entonces tiene este nombre de apego desorganizado. Y entonces acá tenemos cómo se estructura toda esta teoría. Todos estos conocimientos que hoy en día comparten muchos profesionales del área sobre todo de infancia, psicólogos, trabajadores sociales. Tenemos entonces nuestro concepto de apego, ¿sí? Pero lo importante es porque en algún tiempo hacia atrás sabíamos que el apego parece que pertenecía solamente a la época de la lactancia, como que tenía que ver como con eso, madre-hijo, pero la verdad es que no, el apego no pertenece a una etapa específica de la vida, sino que nos acompaña, y como dice la última frase ahí de la lámina, John Bowlby dice, nos acompaña desde la cuna a la tumba. Nosotros establecemos toda nuestra vida relaciones de apego. Lo que es importante acá decir es que es dinámico, ¿ya? Hay muchos factores que influyen en el desarrollo del ser humano. No es esto solamente, no es esta como algo rígido, el apego es uno de los tantos factores que influyen, pero dentro de todas las investigaciones que se han llevado a cabo, es el apego el que más respuestas da respecto a salud mental, a secuelas en la adultez, comportamientos en la adultez, etc. ¿Ya? No es determinante, pero aporta mucha información, nos ayuda mucho a la comprensión de nuestras propias historias. Es un vínculo afectivo de carácter social que establece ¿quién? El bebé. A veces pensamos que somos los adultos los que establecemos este vínculo con los niños, y no, es el bebé con las figuras de cuidado. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, tenemos estos conceptos, y hay otro concepto importante. Tenemos las conductas de apego. Las conductas de apego es lo que nosotros podemos ver cuando lloramos, cuando reímos, cuando nos enojamos, y lo manifestamos. Las distintas formas en que los manifestamos son nuestras conductas de apego. Y los niños, sobre todo, es mucho más visible que en el adulto, ¿ya? Cuando vemos la pataleta, ¿cierto? Etcétera. Ahí nosotros vemos estas conductas de apego. Y como les decía, como es el niño el que establece este vínculo al manifestar su necesidad, ¿qué es lo que hace el adulto frente a esta necesidad? Respuestas. Depende de la calidad de la respuesta, ¿cierto? Depende de cómo me encuentre, si son más o menos sensibles. Sensible me refiero si tengo la capacidad de leer la necesidad de forma como precisa a mi hijo. ¿Ya? Si es el niño el que está satisfaciendo necesidades en el adulto, a nivel, por ejemplo, emocional, podemos provocar patologías. Así de importante, porque hay muchos casos en que es el niño el que está pendiente, por ejemplo, de cómo se encuentra emocionalmente su padre o su madre. Y dependiendo de eso, entonces el niño va moviéndose como con cautela.
ahí podemos generar una patología, porque estamos invirtiendo los roles, que es tremendamente dañino, porque es el niño el que necesita la regulación. El adulto ya debería haber desarrollado sus propias herramientas. Tenemos entonces apego, tenemos las conductas de apego, ¿cierto? Las figuras de apego. Y las figuras de apego no es algo biológico, puede ser cualquier adulto que tenga la capacidad de dar respuestas a las necesidades que manifiestan los niños. ¿Y por qué? Porque es muchas las realidades que existen, ¿cierto? Si tenemos un residencial, las figuras de apego se transfieren o se construyen con los tíos, por los tutores de los hogares. Los padres adoptivos también se convierten en figuras de apego. Por eso, cuando se configura este adulto, es una situación experiencial, es del ambiente, no tiene que ver con algo netamente biológico. Hay cositas biológicas, pero ese vínculo que se forma tiene que ver con algo más desde la experiencia. Y en esta necesidad, el niño necesita que el adulto lo regule, ¿ya? Él necesita regulación externa. Por eso es tan importante las figuras de apego. Ahora, todo esto que hablábamos, las conductas, las respuestas, las figuras que aparecen y que conforman entonces las respuestas, los niveles, cómo reciben los niños la regulación, va conformando que nuestros modelos operantes internos. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos son nuestros modelos operantes? Son los lentes con los cuales nosotros vamos viendo la realidad. Entonces nos encontramos con que esto que pasa acá va configurando la forma en que yo filtro la realidad. El mundo es seguro para mí, el mundo es confiable, soy una persona que merece ser amada, soy una persona que merece castigo, tengo miedo, me siento contenido, todo eso va influyendo en cómo yo después que construyo la base de mi autoestima, la base de mi autoconcepto, que es algo, un pilar fundamental dentro de lo que es salud mental, ¿cierto? Entonces, el apego no es algo así como que solamente le doy comida y cubro de frío el frío o el calor, sino que es algo mucho más complejo y tremendamente importante para el desarrollo del ser humano. Porque miren lo que forma entonces la manera en que vemos la realidad. Junto con esto, nos encontramos que las neurociencias fueron colaborando con la construcción y el desarrollo de la teoría del apego. Fueron ahí pololeándose, decían los chiquillos en la fundación. Porque también empezaron a mirar cómo los cerebros, todos tienen las mismas funciones, sin embargo se desarrollan de forma totalmente distinta y tiene que ver con las experiencias que cada uno va viviendo en la vida. Y encontraron que, aparte de todo esto, que teníamos conductas, figuras de apego, existe el sistema de apego. ¿Y qué pasa con el sistema de apego? Que es una función absolutamente biológica. Y existe el sistema de exploración y aprendizaje y el sistema de apego. Cuando uno está encendido, el otro está apagado, no funcionan al mismo tiempo. Cuando el niño está seguro y está tranquilo, encontramos que el niño entonces está totalmente dispuesto al aprendizaje y a la exploración. Cuando estamos en una situación de riesgo, entonces se activa el sistema de apego. El punto es que cuando un niño está en constante sistema de apego, activado, ¿qué es el sistema de apego? Cuando siento miedo, ¿qué siento miedo? Necesito acudir a alguien que me proteja, que me cuide. Cuando estoy entonces en este sistema de apego de forma constante, ¿estoy predispuesto a la exploración y al aprendizaje? Claro que no. ¿Me va a ir bien en el colegio si todos los días en la casa vivo violencia? ¿O todos los días me maltratan para poder hacer la tarea? Obvio que no.
porque voy a estar dispuesto más a la defensa, ¿no? A cuidarme, a la sobrevivencia, más que a poder desarrollar todo este ámbito de exploración y de aprendizaje. Entonces tenemos que el apego influye en la conformación del cerebro, influye en nuestras emociones, en la construcción de nuestra autoestima, influye en cómo nosotros también podemos desarrollar nuestro aprendizaje. Obviamente que hay mucho más materia en términos de neurociencia, pero vamos a ir avanzando un poquito más. Y esto es súper importante porque la cibernética habla de que cada uno es un sistema, pero somos sistemas interconectados, por lo tanto la respuesta que pueda dar el niño entonces van a influir en el adulto, como así las respuestas del adulto van a influir absolutamente en el niño. Por lo tanto somos sistemas individuales independientes, pero que estamos interconectados. Por eso siempre influimos en el otro, en el estado anímico, etcétera, etcétera. ¿Ya? Cuando tenemos conductas de apego, ¿cierto? Y que se repiten. Se elaboran estrategias, que la estrategia es como un conjunto de acciones, conjuntos de conductas, acciones, ¿no? Y estas estrategias entonces marcan el patrón. Y claro, si las conductas se repiten en la semana, en el mes, en el año, se van conformando estrategias, conjuntos de estrategias que marcan entonces el patrón de apego. Cada padre tiene un patrón. Se establece un patrón. Hablábamos que teníamos el patrón de apego, ¿sí? Y el patrón de apego seguro, los padres en este patrón responden de forma oportuna. No es que sean perfectos, ¿ya? Aquí no vamos a hablar de perfectibilidades ni de que seres buenos o malos, no. Pero dentro de la cotidianidad hay una estabilidad respecto a las respuestas que le doy a mi niño o a mi niña, ¿ya? Y entonces el niño, dentro de esta predictibilidad que él siente, de esta regularidad, siente que el mundo es seguro, se siente amado. ¿Qué pasa con esto? Que se afianzan los canales de comunicación, hay mejores relaciones, y entonces todos los miembros en realidad de la familia se ven favorecidos con este tipo de patrón. ¿Ya? Hay mejor inteligencia emocional, tenemos niños con mejor manejo de su mundo. ¿Por qué? Porque ese adulto le enseñó a cómo regularse. Por lo tanto, él aprende herramientas para autorregularse. Hay un mejor manejo de sus emociones. Siente rabia, siente pena, siente ira, siente alegría, pero todos están en equilibrio. ¿Por qué? Porque recibió la regulación externa. Entonces, llevado ya a etapas más adultas o de la adolescencia, preadolescencia, adolescencia, es un adolescente que se desenvuelve bien en términos emocionales. Hay un mejor desarrollo en distintos ámbitos, ¿ya? Un predisponente de una buena salud mental, hay mejor predisposición social, más invitaciones, eh, mejor llegada al grupo de pares, hay mejor desarrollo académico. Y a largo plazo, cuando nosotros establecemos este tipo de patrón con nuestros hijos, podemos lograr que tengan mejores relaciones afectivas, íntimas, ¿ya? Estamos hablando directamente de la elección de pareja. Pueden tener relaciones de pareja sanas, fuera de la toxicidad. Y eso eso va a permitir y va a prolongar entonces una construcción de un nuevo grupo familiar con patrones sanos. Patrones inseguros. Como decía la Mary Ainsworth, ella encontró dentro de toda esta observación el patrón evitante. Y en el patrón evitante, todos los niños lloraban cuando la madre se ausentaba de la sala, pero cuando volvía el niño en este patrón no pescaba mucho a la mamá. Y es porque los padres o las madres no logran dar respuesta a las necesidades del niño. Por ejemplo, si la guagua está llorando, déjalo que llore nomás y se le va a pasar. Está puro mañoseando.
o simplemente hay rechazo, o cuando doy respuesta a la necesidad del niño, lo hago más o menos nomás. Entonces, ¿qué le pasa a los niños con este nivel con este patrón? Dejan de interactuar, dejan de pedir, dejan de mirar. Hay afectaciones emocionales que son ocultadas. Mary Ainsworth en el experimento que ella observa, y que también lo han hecho a lo largo de todos los años, también hace un análisis de de las frecuencias cardíacas que estos niños presentan, y son altas. Son niños que les pasan muchas cosas de forma interna, pero que las ocultan. ¿Por qué las ocultan? Porque saben que sus padres o que los adultos que los cuidan no van a responder, no van a saber leer lo que ese niño necesita. ¿Qué pasa con este patrón? ¿Y por qué se hace el link también con salud mental? Porque efectivamente cuando crecen o cuando empiezan sus etapas más grandes de desarrollo, comienzan a generar trastornos de ánimo. Ánimo, estamos hablando de depresión principalmente, tenemos trastornos alimentarios, tenemos acá conductas más autoagresivas. Ajá, el daño viene hacia mí, es más internalizante, como que le dicen los colegas y psicólogos. Dificultad para la comunicación social, ¿ya? Em, los patrones inseguros no son sinónimos de trastorno, ¿ok? Pero sí llevan a. Pueden ser un factor gatillante de que se puedan desarrollar algunos trastornos. Cuando hablábamos anteriormente de que el apego es dinámico, quiere decir que una persona que está que vivió de su figura de cuidado este tipo de patrón, puede ser modificado. Él puede a través del tiempo, terapia, resiliencia, incluso pueden encontrar alguna relación de pareja que sea saludable, que sea sana, puede ser, y puede esto cambiar, pero cuando se presenta una crisis pueden aparecer este tipo de, de conducta. ¿Ya? Los ambivalentes, acá los niños, los padres, en este patrón responden de manera inconsistente. Un día sí, un día no. Un día estoy rabioso, un día soy súper amoroso. No soy consistente yo como adulto con mis emociones, por lo tanto los niños entonces sienten que no saben con qué se van a encontrar. Como no hay predictibilidad de las respuestas del adulto, el niño generalmente tiene conductas más externalizantes. Acá nos podemos encontrar con niños problemas, que le dicen, ¿no? Problemas conductuales, más oposicionistas. ¿Mm? Eh, Porque el padre o la madre o quien esté al cuidado de los chillos tiene también esta conducta. ¿Mm? Oscilante. Y los apegos desorganizados. Acá tenemos, este apego es mucho más complejo y puede estar de, de la mano con ciertas patologías, ¿no? Hay hartas afectaciones como en términos de salud mental en este patrón, porque acá nos encontramos con situaciones de maltrato, de violencia, de abuso, pero no de situaciones puntuales, estamos hablando de daños crónicos en el tiempo. Entonces tenemos que, hay apego, se configura un apego, pero es tan desorganizado que el niño siente que el adulto o la adulta no lo regula a él. Se tienen que regular solito. Y en este apego, los niños van reflejando otras conductas, como se tiran al piso, hay masturbaciones compulsivas. No siempre las masturbaciones a veces están asociadas a que se viven situaciones de abuso, sino que a veces tiene que ver con situaciones de violencia que los niños no logran como controlar, mucha ansiedad dentro de su cuerpo, y a veces este tipo de conducta los regula, los calma, movimientos repetitivos, sacarse el pelo, arañarse, pero son instancias en donde que ellos encuentran para poder como autorregularse. Por eso la ausencia de cuidado es maltrato, la ausencia de respuesta sensible a las necesidades de los niños es maltrato.
¿Mm? Porque mire todo lo que genera. Ahora, todo esto ha estado como enmarcado en muchas investigaciones. Hay también gente que está como que no le da mucha importancia al tema del apego, pero dentro de todos los estudios, la mayoría de los estudios orientan a la influencia que tiene este tema en el desarrollo y en la vida y en la salud mental del ser humano. Y una de las cosas que más ha aportado son las neurociencias. Y aquí vamos a pasar rapidito porque en realidad esto da para mucho más. Ya, hay mucho más detalles acá. Pero, ¿qué pasa? Que es lo que hablábamos anteriormente y todas las investigaciones que han hecho antes, Harlow cuando hacía este experimento con los monitos y después empezaron a observar eh, los cerebros, las afectaciones de los cerebros, los tipos de desarrollo que se generaban cuando había presencia de adultos de cuidado, cuando no las habían. em, Hablan como las conexiones entre las neuronas son más fuertes cuando hay un patrón de apego más seguro, ¿cierto? Cuando los niños se sienten cuidados, protegidos, amados. Las emociones impactan el desarrollo del cerebro. Yo creo que todos lo sabemos, pero nos ha costado como internalizarnos de forma más consciente y nos olvidamos entonces que cuando hablamos con un niño estamos hablando con un futuro adulto eh, con cierto tipo de salud mental, a ese nivel. Eh, o sobre todo también hablan como de la neurociencia y el tema del cortisol, que es como la hormona del estrés. Y cuando los niños son chiquititos, eso necesita la regulación del adulto, porque su cuerpo todavía no aprende. Por eso es tan importante que el adulto esté consciente de de lo que necesita aprender. Y eso pues, mis queridos, más o menos, ¿qué podemos hacer para más o menos como redondear? Digo yo, ya, ¿cómo recibo toda esta información y qué hago con todo esto? Cuando hablamos de los patrones de apego nos puede servir para, para identificar nuestras propias historias. Yo creo que eso ha sido lo lindo también de mi experiencia profesional. Hoy hay una frase que dice, ayudando me ayudé. Y uno efectivamente va comprendiendo, no crucificando lo malo de nuestra historia, sino que comprendo. Y la comprensión me ayuda a crecer. Identifico el patrón de apego que mantengo, que tengo, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones establezco? ¿Tengo que trabajar en aquellas cosas? Sí. Tengo que buscar ayuda para ver eso que marcó mi vida. Y lo lindo de la teoría del apego es como es dinámico, no es algo que no sella en la infancia. Nos permite cambiar, nos permite crecer, nos permite sanar. Vínculo sana vínculo. Busca redes de apoyo. Cuando nosotros dentro de los espacios profesionales hacemos evaluaciones de competencias parentales, no se le ha dado tanta importancia a lo que significan las redes de apoyo, pero son tremendamente importantes, porque cuando a veces nos encerramos porque no queremos compartir con nadie, generamos a veces que sean los hijos los que empiecen a absorber el cómo yo estoy. Y si yo no estoy tan bien, ¿dónde yo voy a canalizar? ¿Dónde voy a votar? Si no tengo con quién, entonces desde mi misma edad o como par, me pueda ayudar poder votar, ¿ya? Las iglesias, los grupos, amigos, vecinos, pueden ser tremendamente útiles para no parentalizar a nuestros hijos y sean nuestros hijos los que tengan que sostenernos a nosotros. Nada está absolutamente determinado y bueno, como es un espacio desde la convicción, desde la fe, ¿no? Hay estudios que se dice que la fe es un elemento fundamental en todo proceso reparador y de hecho hay estudios que, que marcan este tema. Espérenme un segundito.
Perdón. Em, y la verdad es que hay estudios que hablan de que las personas cuando tienen una creencia, cuando hay una fe, los procesos reparatorios, los procesos terapéuticos son más efectivos. ¿Mm? Está como la esperanza como mucho más instalada, eh, y permite mejores resultados también, ¿ya? Y bueno, hay una frase que tiene que ver también con mi propia experiencia, y cuando uno encuentra a Cristo, uno siente que crece y no te sientes solo frente a esta tremenda responsabilidad que es de cuidar y proteger a tus hijos. Eso. No sé si fui muy rápida o no, pueden haber muchas dudas, em, pero eso. Abro ahí las preguntas. Gracias, Ada, por esta presentación. Estuvo muy buena, así que ahora vamos a empezar con la ronda de preguntas. Dios. No te preocupes. No, sí. Mira, la primera pregunta dice, si afecta el apego mental en una persona de un ser querido. Por ejemplo, dice que si yo soy muy pegada a un familiar, ¿eso me afecta tanto en mi crecimiento personal que en el mental? O sea, si en esa relación está afectando su autonomía, si ella se siente insegura, lejos de esa persona, si hay mucho temor, claramente que hay un nivel de dependencia que la está dañando, que ya no es algo saludable, y ahí tenemos que mirar, porque la idea de las figuras de apego nos permitan desarrollar nuestra autonomía. Por ejemplo, ¿qué pasa con los niños cuando son muy dependientes de las mamás? Les cuesta como salir, tener interacción con sus pares, tener su propia vida, que es la ley de la vida en el fondo. Entonces, cuando yo adulto estoy en una relación donde me siento así de apegada, y cuando estoy lejos de esta persona, siento que me afecto emocionalmente, entonces tengo que buscar ayuda. Ya, muchas gracias. Otra parte, aparte de buscar ayuda, como decías tú, que tienen que buscar ayuda en otras partes. ¿Cómo en qué partes serían, por ejemplo, en qué lugares? Es que, bueno, es que yo creo que es tan amplio, y yo generalmente propongo terapia, psicoterapia, Ya, porque son los espacios donde se profundizan estos temas. Y hay distintos paradigmas o miradas con que los profesionales abordan estas temáticas. Hay muchas personas que a veces no creen también. Y a las personas que no creen, entonces que comiencen con lectura, que comiencen así como a indagar un poquito más, que se acerquen a otras redes de apoyo, grupos, por ejemplo, como de aprendizaje como este, y que vayan de a poquito acercándose. Yo no puedo como obligar a todas las personas a que vayan a terapia, pero sí que vayan ampliando su conocimiento, que vayan orientándose un poco más, porque a lo mejor en algún minuto sí van a caer en terapia. ya. Muchas gracias. Otra pregunta también que me llega me dice que cómo los padres pueden fortalecer su vínculo y mejorar con sus hijos. En Ya. la- Yo creo que una de las cosas que aparecía al final y que tiene que ver con la experiencia que he podido tener es ayudarlos a mirar la propia historia. Yo necesito identificar, por ejemplo, ya, qué fue lo que más me marcó, un estilo de crianza más autoritario. ¿Qué había en ese estilo de crianza más autoritario? Castigo físico, pero no desde el decir como, pucha, qué malos fueron, no. Ya, pero eso qué hizo en mí, cómo me marcó, em, qué debilidades, qué fortalezas yo rescato de eso. Tengo que aprender a mirar mi propia vida desde la comprensión, primero. ¿Mm? Y desde ahí se abre todo lo otro, porque decir, allá, ¿qué estoy repitiendo? Porque esto es súper importante. Cuando yo soy papá, mamá, yo voy a hacer tres cosas. Voy a repetir lo bueno que observé, voy a repetir lo malo
y yo puedo decir, no, que yo no quiero ser como mi papá o como mi mamá, es que yo estoy haciendo todo lo contrario, pero inconscientemente muchas veces y sin que darnos cuenta, vamos a repetir cosas que no nos gustaron, porque forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestra experiencia, porque esa es nuestra escuela como padres. Y vamos a hacer lo que nos identifica, lo que nos hace únicos. Por ejemplo, yo, Ada, tengo características particulares de mis padres y eso también va a estar formando parte de mi parentalidad. Pero tengo que aprender a mirar mi historia. Claro. Otra pregunta también que nos llega es sobre cómo poder ayudar a los niños que no son tan pegados a los padres, pero que son más lejanos, por ejemplo, que sufren de violencia. ¿Cómo pueden mejorar su vínculo para que no tengan, como dices tú, problemas más adelante? Es como, pero niños que tienen esa experiencia y que uno quiere ayudar a esos niños o como a mis propios hijos, No, a otros. a otros niños. Mira, lo lindo del apego, que era como lo que mostrábamos ahí en la presentación, es que es dinámico. Entonces, uno de los recursos que ayuda a los niños es encontrar en su desarrollo terceros significativos. Y estos terceros significativos van a mostrarle otro tipo de apego distinto a las experiencias que han vivido. Ay, ya, Entonces, muchas eso gracias. no es que hacer como, a ver, sea la solución, pero de verdad, dentro de todos los estudios que se han hecho, sí, yo creo que una de las cosas que más marca y más saca los recursos resilientes del niño es vivir experiencias distintas con otros terceros, adultos. Ya, ya, muchas gracias. Otra pregunta que nos llega también me dice, ¿cómo aprender a manejar mis emociones como padre? Wow, wow, wow. Primero saber, pues, por ejemplo, dejar la deseabilidad social. Porque yo me acuerdo, a veces uno hace entrevistas, o a veces uno conversa, no, yo no me enojo, no, yo tengo todo regulado, no, y nos cuesta de repente decir, pucha, en realidad a mí lo que más me saca de quicio es que no recoja sus cosas. Primero reconocer, que lo mismo al principio cuando hablamos de reconocer mi historia, reconozco mi emoción. Y entonces, ya, ¿qué elementos te han ayudado a salir de esa emoción? Por ejemplo, a veces no lo hago siempre, pero cuando me enojo salgo y respiro. O me tomo un vaso de agua, o me voy al baño y me ducho. Cada persona a veces ha hecho ciertas técnicas para manejar los enojos, solo que a veces no lo hacemos siempre, no siempre estamos conscientes de nuestras emociones. Entonces la idea es que sí, busca aquello que te calma, busca aquello que sí te sirve para regular, por ejemplo, el enojo, que es lo que más veces marca en la crianza, la frustración, la desesperación, ¿no? No me resulta, no me hacen caso. Entonces, pero identifica, porque muchas veces la respuesta está en nosotros, muchas veces lo hemos hecho, lo hemos practicado, solo que no le hemos puesto atención. Cuando nosotros hacemos terapia, generalmente el terapeuta te ayuda a encontrar esas herramientas que están en ti, que están ahí, que lo has hecho. Ya, mm, qué bueno. Ahora de parte de los niños, Wow. ¿cómo también pueden los niños manejar esa frustración cuando también por ejemplo, no hablaste del lado de los padres, ¿cómo los niños pueden manejar cuando se ven frustrados hacia sus padres? Como que ven que Sí. sus padres no lo toman en serio. Sí, igual ahí es un poquito más difícil. Yo observaba a mis compañeritas como en los procesos terapéuticos con los niños y hay mucho ejercicio de respiración. Hay harto también información ahí en internet, pero una de las cosas que más ayuda es tomar conciencia, parar un poquito, me voy a mi pieza un ratito y ejercicio de respiración hasta que logro calmarme. Una de las cosas que más yo he visto que se repite en las terapeutas. Hay muchas más,
pero en este minuto me acuerdo de ese. Yes. Muchas gracias. Mira, otra pregunta también súper interesante. Dice, ¿existe algún test práctico que ayude a los padres a determinar el patrón de apego en los niños? Es que hay varios, ya hay varios como instrumentos que nosotros utilizamos para ayudarlos a encontrar los tipos de apego que se están construyendo con los hijos. ¿Ya? Recuerden que el apego lo instala el niño y nosotros lo que damos son respuestas sensibles a esas necesidades que los niños están manifestando. Entonces, pero hay varios instrumentos. mm, mm, Está la evaluación de 2P que ayuda a mirar como las distintas áreas en las cuales los papás se van desenvolviendo en ese faz, pero depende del contexto en que los papitos se encuentren, se pueden ir aplicando este instrumento. Pero sí, hay varios. Ay, bueno. Ya. Otra pregunta. Los, los factores de lo que decías tú, como estábamos viendo en los padres, los niños, de un adolescente. Por ejemplo, un adolescente que ya está en su edad de adolescente, ya pasando a adulto, puede influir, si tiene mucho apego hacia una persona, puede afectar una relación de pareja que tenga. El adolescente está muy dependiente de su pareja. Como que sea muy dependiente emocionalmente de algún familiar o de alguien que tenga mucho apego. Es que es como lo que hablábamos al principio en la primera pregunta. O sea, Sí. cuando lo que tengo que observar es si el adolescente o la persona en esta relación pierde autonomía. ¿Qué le pasa a ese adolescente cuando está lejos de ese adulto o de esa persona? ¿Se siente bien? ¿No se siente bien? ¿Se siente inseguro? ¿Siente temor? Y si estamos en esa escalada, obviamente que necesita ayuda. Obviamente que está perdiendo autonomía y lo más probable es que si establece una relación de pareja, eh, tengamos una relación en donde se puedan generar hechos de violencia de género, por ejemplo, porque tenemos conductas muy sumisas, de poco límite, de mucha dependencia. Entonces, puede ser un factor de riesgo. Entonces, lo que tengo que observar es cómo está ese adolescente sin ese adulto o sin esa persona. ¿Mm? Ya, muchas gracias. Dice, en el caso de los niños que son muy apegados a sus padres, ¿qué se debe hacer para controlar esta situación? Estamos hablando ahí como el niño no quiere alejarse de la madre, ¿no? Parece que hay pataletas ahí. Sí. ¿Es bueno que sean muy apegados o no? No, pues, No sé. no, porque es como te decía, siempre tengo que tener claro ¿Por qué? la integralidad del desarrollo de mi hijo. Y mi relación con él tiene que ayudarlo a que él vaya desarrollando todas las etapas de su vida. Si mi relación con él está afectando su autonomía, y volvemos a la autonomía, porque la autonomía se habla de la autonomía progresiva, el niño tiene que ir avanzando en sus etapas porque él tiene que ser un adulto independiente, ¿cierto? Tiene que lograr sus metas, sus objetivos. Si eso está siendo interferido, entonces algo pasa en mi patrón de apego, algo pasa en las respuestas que yo le estoy dando a mi hijo, que estoy generando tanta inseguridad, tanto temor que él no se quiere alejar. Algo está pasando ahí importante. También hay otra pregunta que dice, también como hablábamos, las personas, por ejemplo, un adulto que tuvo mucho apego, como decíamos, tuvo problemas de apego, tuvo mucho apego, por ejemplo, con el padre. Una mujer que tuvo mucho apego con su padre. Mm. Después encuentra una pareja que lo encuentra igual a su padre. ¿Es sano eso? Que cuando nosotros em, salimos a buscar pareja, lo que más influye son nuestras figuras parentales, po. Son nuestro primer amor, son las primeras relaciones que tenemos con el sexo opuesto en este caso. Si es una buena relación, si ese padre fue una relación sana, fue una figura segura, construyó y aportó
a la elaboración de mi autoestima de una manera sana. Obviamente que si se parece, si tienen rasgos, no van a ser iguales, y tienen ciertas características que yo observé acá, sí, no debería por qué tener ningún problema. Si lo malo es cuando es algo tóxico, cuando es algo que me hace daño, cuando tuve una relación con un padre que fue abusador, abusivo, maltratante, y eso lo repito en mis relaciones de pareja. Ahí obviamente que es algo insano, pero si es una relación sana, que me aporta, que me hace crecer, que me ayuda, no es enfermizo. Si fuera enfermizo, entonces ahí dices, como tú dijiste en tu presentación, tendría que buscar ayuda. Por supuesto, por supuesto. Y cuando me veo afectada, cuando se ve afectada mi integralidad, pues, si mi padre me dañó y es el patrón que yo voy a buscar en mis relaciones afectivas, por supuesto, tengo que salir del ciclo. Tengo que romper ese patrón, como dice. Yeah. Muchas gracias, Ada, por todas tus respuestas, por tu tema. Estuvo muy bueno para aclarar todo el tema, en tanto los niños como que vimos todas las etapas, entonces eso nos quedó súper claro. Sí. Muchas gracias por tu tema, por estar aquí con nosotros en Life Hub Center, por este nuevo taller. También muchas gracias a nuestros amigas y amigos que se pudieron conectar. Síganos también en nuestras redes sociales, en Life Hub Center WIN, en Instagram, Facebook y YouTube. Así que los invitamos para más adelante una nueva escuela para padres, para familias, y lo estamos viendo. Muchas Chao, nos gracias, se vemos. Que pasaron. estén bien. Chao. Chao. Gracias. Muchas gracias.